La voz de los protagonistas. En Contextos. Recibimos al doctor Alejandro Cárdenas, periodista, analista político, con quien vamos a conversar sobre el nuevo modelo de comunicación de Andrés Manuel López Obrador. Me parece muy importante aprovechar tu estancia aquí en nuestra ciudad. Alejandro radica en México, dirige la estación de radio de la Universidad Iberoamericana, hace análisis y colabora con diferentes medios. Y lo cierto es que aprovechar tu estancia acá para poder entender de qué va las decisiones de Andrés Manuel López Obrador y su gobierno, por lo menos las anunciadas, por lo menos las que ha dejado ver en materia de comunicación social, Alejandro. Buenos días, Marcela, buenos días a todo el auditorio. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, digamos, son los anuncios que se dieron en las medidas de austeridad, en este caso de Andrés Manuel López Obrador, que fueron el punto 20 y 29 específicamente del pasado domingo, donde se habló de que habrá lo que él llamó una sola oficina de prensa, una especie de supersecretaría de comunicación social que concentre a los 32 estados y que evidentemente da a entender que desaparecerán las coordinaciones de comunicación social federales de los estados. Y en segundo, ¿no? Digamos, por un lado, una reconfiguración de la forma en que se trata la comunicación a nivel federal, pero en segundo, el punto 29 dice que se reducirá el gasto en publicidad del gobierno, ¿no? Más o menos el gasto en publicidad andaba por los 8,000, 9,000 millones de pesos, ¿sí? Entonces, digamos, son decisiones que han generado expectativa en los medios, en columnistas, porque evidentemente es algo muy general. Es decir, no hay todavía definiciones claras de qué es lo que podría suceder. Entonces, quizás lo que nos toque a nosotros es hacer un análisis de las posibilidades que impliquen estas medidas, ¿no? Por un lado, hay quienes algunos columnistas y algunas menciones en general, incluso yo charlas de café, pues han dicho que hay un control. Es decir, que es una medida de control, es una medida que lo que va a generar es esta megasecretaría, quitarle de cierta forma poder y visibilidad a los secretarios de Estado y controlar en una sola oficina la comunicación social. Uh-huh. Por otro lado, hay quien dice, pues no está mal que se haga una reducción del gasto en publicidad y que ese control permita que a nivel local los estados quizás no puedan caer en esos juegos de poder con la prensa. Estamos hablando de relación prensa-poder, a final de cuentas, ¿no? Y aquí el agregado que se tiene es esta relación principalmente que se da a nivel local en muchas entidades, ¿sí? Donde esta relación de poder a veces es extraña, a veces es efímera. Hay algunos lados donde los medios son fuertes, donde hay prensa fuerte, pero hay otros lados donde no la hay, donde controla. Y además, tomando en cuenta que muchos estados, pues no está gobernando Morena, solo tiene 5 estados en el país. Entonces, quizás también esa sea una forma de pensar y de decir, bueno, quizás yo no tenga mucho control y van a seguir controlando, y lo digo entre comillas, la comunicación, los gobernadores y sus estructuras de antaño, sus estructuras clientelistas que se tienen en muchos lugares. Es importante decir quién es César Yáñez, ¿no? Claro. Que va a ser personaje. La sombra de Andrés Manuel. Que a final de cuentas es alguien que lleva prácticamente toda la carrera política con él. Él fue el coordinador de su primera campaña presidencial. Desde este punto de vista, es un poco la idea de decir, bueno, viene del mismo PRD, es un personaje que no es visible mediáticamente, no es alguien que identifiquemos, pues no sabemos ni siquiera qué posición va a asumir como vocero, ¿no? Si va a asumir una postura muy fuerte, no la ha hecho. Digamos, hemos visto en esta campaña reciente, tampoco tuvo él una presencia tan relevante mediáticamente, ¿no? Porque el que tenía la presencia era el mismo candidato. Entonces, ahí sería la primera pregunta, ¿no? ¿Qué va a suceder? López Obrador, como lo hizo Peña Nieto en este sexenio, ¿va a seguir en campaña? ¿Sí? ¿O va a dejar que en este caso Yáñez sea el que lleve la comunicación, ¿no? Esa sería una de las primeras preguntas que yo haría. Son muchos los cambios dentro de comunicación social. Está la Subsecretaría de Normatividad y Medios, está RTC, está esta relación entre gobernación y presidencia en la estructura administrativa federal,
que no tenemos claro qué va a suceder. Lo que vemos es que se debilita Gobernación, ¿no? Es decir, pero ¿qué va a pasar con los medios públicos, ¿no? Algunos columnistas como Gabriel Sosa Plata lo han estado planteando. ¿Qué va a pasar con los medios públicos? ¿Se van a concentrar también en una sola, en esta supercoordinación, o les van a permitir seguir con sus espacios de cierta forma independientes, en esta lógica, ¿no? Digamos, es parte de eso, ¿no? Medios impresos, ¿qué va a suceder, no? Hay dos secretarías, bueno, no secretarías, pero dos áreas gigantescas dentro de Gobernación que tienen que ver con esta parte mediática. ¿Qué va a suceder? ¿Van a desaparecer? Evidentemente, para el gremio periodístico se paran las antenitas, es una alerta, porque lo primero que se va a decir es, por un lado, van a despedir a mucha gente, ¿no? Es decir, pues prácticamente las oficinas no sé si decir que queden desmanteladas, pero de cierta forma sí van a ser oficinas que van a perder mucho poder económico y político, ¿no? Y eso las va a reducir dentro de un país donde, digamos, sigue habiendo todavía una relación difícil y una relación de mucho control en algunas partes del país. Creo que eso va a centralizar eso. Pero por otro lado, también hay quien dice que qué tanto va a pegar eso a los medios en el tema de la reducción, en el tema de los contratos que se hacen digamos, muchos medios de comunicación. Digamos, no se sabe qué va a suceder, es decir, podría haber despidos masivos de periodistas, es decir, no estoy hablando de una debacle, pero sí de un ajuste de esta relación donde en algunos casos, no en todos, muchos medios de comunicación dependían en gran cantidad, y todavía dependen algunos, de la publicidad oficial. Exactamente. Todo esto que nos dices es súper interesante, porque yo no consigo la política sin comunicación. O sea, ¿cómo se puede hacer política sin comunicar? Prácticamente imposible. Ahora, esta determinación, por ejemplo, de Andrés Manuel López Obrador de convocar a su famosa rueda de prensa a las 6 de la mañana, inclusive por ahí se esbozó la idea de que en los tiempos oficiales pudieras haber una cobertura nacional de esta rueda de prensa, de tal suerte que nosotros conociéramos de manera directa las posturas del presidente en relación a los diferentes temas, a los temas con los que amanecemos cada día. A mí no me parece mal, me parece que sería una extraordinaria idea. Sin embargo, me parece que sigue siendo limitado. A las 6 de la mañana, en el trajín del tiempo y tal, bueno, pues habría que ver qué tanto auditorio estaría teniendo. Pero no creo que eso sea lo importante. Lo importante es la concentración del poder y quién va a manejar la comunicación y desde qué punto de vista. ¿Cuál va a ser la postura ideológica, inclusive, del manejo de la comunicación? ¿Qué tanta libertad va a haber para que podamos hablar? Si hay un recuento de daños en relación al comportamiento de gente que ni siquiera es profesional de la comunicación, pero que hace comunicación desde las redes sociales, ¿cómo van a acotar eso, si es que se puede acotar, y si es que pudiera en algún momento dado tener una influencia determinante en la visión que nosotros tenemos del actuar del presidente? Sobre lo que mencionas de las ruedas de prensa, es interesante ver cómo de cierta forma se configura una relación directa donde los medios de comunicación pierden su poder de mediación, y en este caso, al tener las conferencias de prensa, que yo supondría, es una idea que se podría identificar, que estaría también difundiéndose por internet, digamos, ¿no? O sea, no solo sería en cadena nacional, pero quizás también por internet. Eso no lo sabemos, pero en cualquiera de los dos casos, en el momento en que él o quien esté dando esas conferencias tenga la relación directa a través de los medios oficiales con la ciudadanía, entonces evidentemente le resta poder al medio, ¿no? A final de cuentas, lo que está sucediendo actualmente con los medios digitales es que le quitaron a los medios tradicionales el tiempo real. De cierta forma, un medio de comunicación, quizás un ciudadano le gane la foto del evento que sucedió en la calle, la inundación, y eso evidentemente los medios de comunicación tienen la capacidad de reaccionar, ¿no?,
encontrar el dato real y saber si eso fue falso o no, encontrar la fuente oficial, encontrar el analista, que entonces le da ese valor agregado como medios de comunicación. En este caso, lo que se estaría haciendo en esa parte de el tiempo real de las transmisiones en vivo sería esa parte, ¿no? Y que es un poco lo que hace Trump con Twitter. Sí, digamos, y es un poco lo que se han hecho en otros casos. Hay algunos analistas como Daniel Hallin, especialistas en sistemas mediáticos, que han comentado en algunos eventos donde he estado que, por ejemplo, Perón eso hizo con la radio en Argentina. La radio era el nuevo medio que surgía, que tenía un nivel de credibilidad muy alto, que no ha perdido a nivel mundial, y que utilizó ese nuevo medio para hacerse de su estrategia de comunicación. Entonces, digamos, son espacios que están empezando a reconfigurarse. Por otro lado, sí me parece relevante un poco este tema del control, ¿no? Y lo comentábamos hace un momento. Se descentralizan algunas secretarías, que es lo que estamos viendo en los movimientos en la última semana, y por otro lado, se centralizan los gastos y la comunicación. Entonces parecería que es una reconfiguración de la dinámica de poder y del gobierno. ¿Qué tanto esa reconfiguración puede generar lo que se mencionaba, una estructura vertical? Pero qué tanto también puede generar que algunos medios de comunicación que vivían dependiendo de gobiernos tengan que profesionalizarse o quizás hasta que pudieran desaparecer, ¿sí? Sí. Evidentemente es algo difícil de medir, pero sí podemos ver que se concentra el poder. Claro. Ahora, yo me movería, digamos, yo no lo llamaría todavía esa concentración porque no hemos visto qué es lo que sucede. Es decir, todavía no hay datos en general. Es una buena señal la reducción del gasto. Tomemos en cuenta que acabamos de venir muchas organizaciones. Yo estuve participando en el colectivo Medios Libres. Todo el tema de la publicidad oficial que resultó digamos, un mayoriteo de estos dos partidos, en este caso PRI, PAN e incluso el mismo PANAL, que prácticamente desoyeron a la sociedad civil, ¿no? Un poco lo que ha pasado con algunos otros casos, Fiscalía que sirva, lo que pasó aquí con el tema anticorrupción. O sea, digamos, estos grupos de poder políticos vinculados directamente con el legislativo que le rinden cuentas completamente a la partidocracia y que de cierta forma lo que hicieron fue una ley Frankenstein peor en el caso de la comunicación, de la publicidad oficial. Entonces, digamos, ahí tenemos un elemento, evidentemente ya se impugnó, pero tenemos un elemento donde no tenemos claridad en qué va a suceder con la publicidad oficial. Quizás el gasto de alguna forma mejore, quizás en verdad los excesos empiecen a darse como debería de ser, es decir, que en verdad se pague a los medios que comprueben su audiencia, que en verdad se apoye en algunos casos a las radios comunitarias o a los medios comunitarios que en algún momento están en eso. O sea, no tenemos todavía claridad. Ale, ojo, o sea, audiencia y credibilidad. Porque audiencia no necesariamente es igual a credibilidad. Por supuesto. Entonces, precisamente hacia allá iba mi siguiente pregunta. O sea, vamos a ver un escenario donde se decanten los medios que a lo mejor utilizan 450,000 recursos para ganar audiencia. Además son medios poderosos, es decir, son holdings de comunicación importantísimos que empaquetan, por ejemplo, radio, prensa, televisión, etcétera, etcétera. Frente a medios que a lo mejor con más modestia y con menos recursos vienen haciendo una labor constante. ¿Te parece a ti que pudiéramos estar frente a una posibilidad de este escenario? Sí podría ser. O sea, digamos, sí podría de cierta forma suceder que de cierta forma la dinámica de relación, en este caso de los medios con en este caso el poder, pudiera significar algo que tendría que ver directamente con elementos más allá de solo la audiencia, ¿no? La credibilidad. Ahora, hay una parte en los puntos de austeridad donde también se habla de todos estos como grupos de asesores, consultores, que prácticamente se van a eliminar de cierta forma, ¿no? Entonces, ahí en esos grupos de consultores tampoco hay claridad si todas las agencias de marketing, por ejemplo, que gestionan muchos de los convenios
de contenidos que se hacen en medios, podrían desaparecer y entonces la relación de nuevo se vuelve a reconfigurar. Empezamos a ver que ya va a haber de nuevo una relación, podría haber una relación directa entre los medios y en este caso la supersecretaría. Ahora, por otro lado, también pone de cierta forma en entredicho a los gobiernos locales, porque entonces sí se manda un mensaje de queremos hacer esto y como tú confías en mí, porque me diste un voto mayoritario y muy alto, de cierta forma lo que dice Morena y su estrategia de comunicación es confía en mí que yo voy a controlar y que yo no voy a ser corrupto. Oye, pero es como que otros. En los propios lineamientos, Alejandro, hay algunos puntos que a lo mejor uno pensaría son irrealizables porque se meten plenamente en actividades y competencias de los gobiernos locales justamente, ¿no? Me llamaba la atención el punto 32, que tiene que ver con que ninguna autoridad bajo ninguna circunstancia puede cerrar una calle, puede detener el tráfico, pasarse los rojos, estacionarse en lugares donde no se puede estacionar. Suena muy simple, suena muy de la vida cotidiana, tan cotidiano que se hace. Y seguramente esto estará enfocado a las corporaciones policíacas, no lo dice así tal cual, pero ¿cuántos servidores públicos o funcionarios o empleados de alguna dependencia de gobierno por traer una unidad oficial se siente con el derecho de pasarse un rojo? Pero eso, ¿cómo lo controlaría el gobierno federal? Eso está en los reglamentos municipales de movilidad, en los reglamentos de tránsito, ¿no? Ahora también esto de la desaparición del CISEN, esto de que bajo ninguna circunstancia ningún funcionario puede molestar a un ciudadano, pues a la Policía Federal le acaban de crear una unidad de intervención de llamadas telefónicas privadas. La PGR, por ejemplo, se acaba de mudar a su nuevo edificio que va a costar 12 millones de pesos mensuales la renta, ¿no? Entonces, hay algunos puntos que se ven a lo mejor muy plausibles en la lista de intenciones de gobierno, pero que no se ve cómo se reconfiguraría una dinámica, o sería ilógico, sería absurdo intentar meterse, insisto, con algo que le competiría a los gobiernos locales justamente, ¿no? Sí, es una lista inmensa, son 50 puntos y los 50 puntos tienen elementos locales, federales de comunicación, de transparencia, de rendición de cuentas. Pero que no se ven los mecanismos como para que realmente el gobierno federal no hay claridad intervenga, todavía, ¿no? O sea, no hay claridad y en algunas cosas es evidente que tendrían que hacer modificaciones a la ley en algunos casos, ¿no? Por lo que se ve. En otras quizás podría hacerse a través de los congresos locales, en otras a través de convenios. Digamos, la intención está. Ahora, no sé si vieron que, digamos, ya algunas organizaciones plantearon algunos elementos vinculados con eso, como artículo 19, que pidió fortalecer el mecanismo de protección a periodistas, al nuevo gobierno y a defensores de derechos humanos, porque hemos visto y sabemos que aquí en México ha habido un nivel de violencia hacia los medios altísimo, tanto de amenazas como de asesinatos a periodistas, y me parece que esta parte no se menciona. Me parece que ahí diríamos que está la parte ausente de la propuesta en el caso de la comunicación del nuevo gobierno federal, ¿no? ¿Cómo fortaleces, cómo tratas de esclarecer más de 100 casos de periodistas asesinados que están, digamos, en niveles de países en guerra? Es un tema delicado que no se menciona, ¿no? Y evidentemente el tema del uso discrecional tampoco queda claro, es decir, ¿de qué sirve que lo reduzca al 50% el gasto público si va a seguir siendo discrecional? ¿Sí? El tema no es la reducción del gasto, ¿no? Si bien es importante, porque esa reducción del gasto permitirá llegar a esos ahorros de austeridad que se están planteando, ¿cómo si se van a, de cierta forma, eliminar esa discrecionalidad? Es decir, ahí es donde estamos hablando de qué tanto el gobierno está en verdad pensando. Y tomémoslo en cuenta porque en términos de transparencia, por lo menos cuando él fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, fue conocido, y quienes estuvimos en institutos locales de transparencia trabajando y conociendo del tema, era real el tema de que él fue muy conservador en temas de transparencia, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay un reto importante. Creo yo que Cuando dices conservador en temas de transparencia es que
Hubo reservas. Reservó muchos datos, ¿no? Hubo reservas en el Instituto de la Ciudad de México. Las respuestas eran de poca revocación de información, mucha reserva. Digamos, cosas que sí son relevantes, ¿no? Aunque fueron, digamos, en su tiempo de jefe de gobierno, son relevantes porque siempre se le ha considerado como un conservador de izquierdas. Digamos, en ese sentido, en el tema de transparencia, nunca ha sido su fuerte. Entiendo que en esta campaña se vio muy bien al haber gastado muy poco y al haber de cierta forma reportado gastos, ¿no? Y eso también se considera de cierta forma un éxito, ¿no? O sea, haber gastado menos y haber tenido ese nivel de respuesta. Una campaña, podemos decirlo de cierta forma, que funcionó, por decirlo de algún modo, ¿no? Gracias a las benditas redes sociales. Gracias a lo que él decía, claro, ¿no? Las benditas. Pero yo te puedo decir, y lo he platicado aquí, que mi trabajo de tesis doctoral fue justo sobre el uso de redes sociales en el 2012 y él fue el que menos usó. Él fue el que menos interactuó, él fue el que menos se comunicó con las audiencias. Evidentemente, quien lo hizo más fue Cuadri, por su propia dinámica personal, especialmente en Twitter, y lo hicieron mucho más Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota. Peña Nieto fue mucho más visual y Josefina Vázquez Mota. Entonces, digamos, ahí hay varios elementos que hay que revisar, porque en este caso sí hubo una estrategia, por lo menos que se vio, una mejor estrategia en el uso de medios digitales en esta campaña. Sí. Digo, no nos vamos a detener en el análisis de cómo fue que los usaron, pero es que había un ejército de personas contestando y defendiendo, por sobre todas las cosas, la propuesta de Andrés Manuel López Obrador. Funcionó que esa diferencia abismal de votos lo tiene ahora concentrando un poder inusitado, ¿no? Realmente poco visto desde la historia moderna de este país. Pero bueno, entonces, Alejandro, ¿qué esperar? ¿O a ti te parece pertinente, pues, no alzar las campanas al vuelo, pero tampoco empezar a hacer la crítica desde antes de que arranque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? O ya con los elementos que ellos mismos nos han venido dando, podemos perfilar cómo va a ser el próximo gobierno en materia de comunicación. Hay poca información. Digamos, se muestra una intención vinculada con el gasto, es decir, todo esto, los 50 puntos vienen vinculados con reducir el gasto, ¿no? Reducir la corrupción, es decir, ahí hay una comunicación que tiene que ver con un discurso, por decirlo así, coincidente con el de el personaje y en este caso con su campaña, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay una coherencia temática. El problema es que no sabemos cómo va a suceder. Entonces, las formas en que sucedan pueden reconfigurar la relación. Es decir, si el sistema político mexicano se ha reconfigurado casi en su totalidad, partidos pequeños que crecieron, partidos grandes que están próximos a, no a desaparecer, pero están en una dinámica de muy poco poder político y económico, es lógico que se reconfigure la dinámica de medios de comunicación. Yo he vislumbrado muchos medios que medio empiezan ya a reducir, a suavizar su discurso en contra, es decir, específicamente medios nacionales, televisoras, que incluso desde la mitad de la campaña claro, empezaron a decir, no, bueno, sí, entonces ya no es tan malo el señor López Obrador, ya no es, y ni siquiera la lógica del peligro para México. Entonces también esa reconfiguración está generando una dinámica nueva. No tengo claro para dónde vaya, pero esperemos que las decisiones que se tomen sean por expertos, sean hechas por académicos y no por agencias de marketing, sino por personajes que conozcan de la dinámica y específicamente de esta nueva relación que se está dando prensa-poder, que todavía yo daría el beneficio de la duda, tomando en cuenta la importancia de los cambios y no tenemos todavía claridad. Sí, el riesgo de la concentración, sí, hay que tomarlo, hay que medirlo, pero también ver qué significaría el tema de el ahorro de gastos. Bien. Vamos a ir a la pausa comercial, regresamos enseguida a 8 de la mañana con 7 minutos, 24 grados centígrados. Esto es Contextos. Y le hemos pedido al doctor Alejandro Cárdenas que se quede, porque finalmente estos temas que abordamos hace un momento con Gerardo Hernández merecen más comentarios. Pero los comentarios del público siempre son igualmente importantes. Juan Reyes, en relación al nuevo sistema de prensa con la AMLO, a veces considero que todo se futuriza demasiado, ya que no sabemos qué vaya a pasar. Sin embargo, hemos visto casos como el de RCG Saltillo, que estuvo en contubernio con gobernadores priistas y nadie decía nada.
Sí se dijo en su momento, sí se habló mucho, Ale, y no me dejes mentir, de esta relación perniciosa, pero no nada más con un personaje en particular o con la empresa, sino en general en Coahuila, pues hubo ejemplos emblemáticos de lo que significa prensa cooptada. Uso desproporcionado de la publicidad oficial sin ningún tipo de control, vinculado con el clientelismo directamente y con un poco la cooptación completa de medios, ¿no? Recordemos que el caso RSG está vinculado con la deuda, es decir, hubo acusaciones formales de las investigaciones hechas en Estados Unidos de compra de medios. Es decir, no solo hablábamos de que se compraban a los periodistas, sino que el medio completo fue comprado, ¿no? Claro. O sea, unos niveles, digamos, por decirlo así, de cooptación mediática altísimos en el gobierno, en este caso de Humberto y después de Rubén, con el gasto desproporcionado y exagerado en medios. Por un lado cooptación y por otro lado gasto sin ningún tipo de control. Claro, bueno, en esa época se adquirieron estaciones de radio en diferentes puntos del estado y se convirtieron entonces en sus propios proveedores, ¿no? Pues sí. Eso habrá que decirlo. Y ese es el nuevo dirigente, del nuevo secretario general del PRI. Es decir, estamos hablando de que en la relación hacia lo que está sucediendo, el nuevo secretario general del PRI es un gobernador, como lo dijo Gerardo, ¿no?, con un nivel de operación política altísimo, pero también con un nivel de cuestionamiento desde el punto de vista de la cooptación en medios. Que para él nunca ha sido un límite. Para él los señalamientos o los cuestionamientos o el haber dejado pasar el tema de la deuda, haber exonerado a su hermano de la manera en que se exoneró, nunca ha sido factor que le limite en sus aspiraciones políticas. De cierta forma sí, incluso recordemos que a la mitad de la campaña se habló de que podría, digamos, podría haber el cambio, ¿no?, a Rubén Moreira. Es decir, ya desde la mitad de la campaña había una intención, se le mencionó antes del cambio de René Juárez, como uno de los probables. Entonces, digamos, sí estamos hablando de que un exgobernador de Coahuila es el nuevo dirigente del PRI y es tema de conversación para hablar de muchas otras cosas. Sí, y sobre todo también el cuestionamiento de qué más, aparte de la capacidad operativa, se le ve a Rubén Moreira. Lo que decía Gerardo, en el sentido de que el PRI en otros tiempos se podía llevar carro completo. Yo recuerdo en aquel entonces la dirigencia nacional priista a cargo de Beatriz Paredes, en una visita que hizo a Torreón en el marco de un proceso electoral, decía, no vamos por carro completo, vamos por avión, por ferrocarril, por barco completo. Y efectivamente así fue, porque la maquinaria estaba más aceitada, eran todavía esos tiempos donde las redes sí se movían mucho en favor del PRI, digamos, las redes políticas, por supuesto. Pero me llama la atención que, bueno, Rubén Moreira en febrero fue nombrado secretario de organización del PRI. Ahora se le da este nombramiento de secretario general. Él ofrecía unas declaraciones ayer en algún medio nacional donde señalaba que la principal intención es defender lo que se logró con Peña Nieto, sobre todo el tema de algunas reformas, principalmente la energética. Y coincide, bueno, me parece que un juicio bastante lapidario de los que expresaba ayer era revertir la reforma energética sería como una especie de suicidio para la nación. Obviamente ahí hay un interés también en el caso de Coahuila. El mismo Miguel Riquelme decía esta semana que en la reunión que buscará con Andrés Manuel y sus colaboradores, uno de los 3 temas que le interesan primordialmente es el tema justamente de la reforma energética, porque están a un par de meses de iniciar ya con la extracción de gas shale a través de este método cuestionado y muy polémico del fracking. Entonces, que se empate, digamos, ese discurso con lo que Rubén Moreira expresó que es la principal preocupación, defender la reforma energética, cuando una de las banderas de Andrés Manuel era también revisarla, posiblemente echarla por tierra, como la educativa, pero sobre todo también la energética en algunos puntos. Me parece que a lo mejor ahí estaría una clave. Él dice, seríamos oposición responsable, dijo, pero bueno, en el discurso se pueden decir muchas cosas. Y
lo primero que le toca, o lo primero en lo que se concentrarían tanto Claudia Ruiz Massieu como el propio Rubén Moreira, sería en algunos procesos de impugnación, en algunos resultados todavía de la elección, lo cual de entrada faltaría ver los argumentos y en qué estados, en qué distritos y demás, pero de entrada sí se antoja como un poco cansino, como se están concentrando en eso, en lugar de la autocrítica o la reconfiguración que debería tener el partido. Y fíjate que en eso, Manuel, el discurso que dieron, específicamente el que dio René Juárez al hablar del cambio de dirigencia, y el que dio Claudia Ruiz, fueron discursos donde el tema de fondo era la renovación partidista, la unidad, un poco el reinventarnos, refrendarnos como partido grande. Es decir, el PRI tiene gigantismo cuando ahorita es la quinta fuerza política. Es decir, se siguen sintiendo grandes, y todavía y el mismo discurso de René Juárez era volver a recuperar la presidencia. Es decir, están en una lógica donde se les olvida, y evidentemente quizás es por el poco tiempo, que es un partido ya minoritario, que perdió todo el poder que tenía desde el punto de vista político, económico, legislativo, y en estos momentos siguen pensando en cómo recuperamos el poder, cuando tendrían que pensar en cómo recuperamos la credibilidad, y no solo como partido, sino como clase política. Sí, porque es evidente que el caso de Morena, la gente votó por López Obrador, votó por la lógica caudillista, donde seguimos teniendo esa idea de que se vota por candidato, y sucedió, más que por partido. Es decir, la fundación de Morena, digamos que fue un elemento importante con tan poco tiempo, pero en verdad es el personaje al que se le sigue. Sí, o se votó por el partido en función del personaje. Lo platicábamos ayer con Alejandro Recochea, en el sentido de que en algunos distritos, en algunas alcaldías, Morena ni siquiera había registrado candidatos y hubo votos a favor de Morena por este arrastre. Le preguntábamos ayer, oye, ¿no crees que habrá candidatos de Morena que resultaron electos que ahorita se están preguntando, bueno, ¿y ahora qué? O sea, claro. ¿Qué hago? Porque fueron parte de ese efecto, de ese tsunami, ¿no? Así es. Entonces, en ese sentido, la presencia que tiene Coahuila, en este caso con un exgobernador así de polémico, que llegue a la dirigencia, pues para mí la señal es un personaje que tiene habilidades políticas que no se le niegan, pero que desde que estaba Humberto tenía es decir, siempre tuvo una presencia. Parte de este grupo de los tecnócratas, pero de este lado, estos que estuvieron siendo bisagras políticas de algunos gobiernos, apoyando por debajo del agua. Recordemos el caso de Zacatecas, donde se encontró operadores políticos de Coahuila, Durango. Es decir, este grupo de los tecnócratas cercanos a Tlacomulco, grupo de empresarios Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, que controlaban el país, donde el grupo Coahuila y algunos otros de los innombrables, de los gobernadores jóvenes, que era esta nueva camada de personajes que renovarían el partido, simplemente ellos pertenecen a este grupo. Pues, es decir, seguir con este grupo, quizás para tratar de defender lo poco que queda, pero evidentemente con el reconocimiento de que, independientemente de que pueda ser muy cuestionadas algunas de las cosas hechas por Rubén, su habilidad política es relevante. Es decir, es una persona que tiene capacidad de negociar. Esperemos que lo haga desde el punto de vista de el beneficio del país, y no solo de que su partido vuelva a dirigir y a gobernar, sino a que en verdad aprenda el partido, ellos y el mismo Peña Nieto, de sus errores que cometieron, de que pensaron en ellos, en su partido, en su grupo político tecnócrata, y no en el país. Ajá. Bueno, hay más participación del auditorio y me parece importantísimo que le demos salida a cada una de estos comentarios. Aprovechamos y reiteramos que nuestras líneas telefónicas y nuestros puntos de contacto son para eso. Enrique Peña Nieto se liberó de las críticas y escrutinio social, apuntando los reflectores a un candidato electo que, sin ser gobierno, ya está operando y al menos en los medios de comunicación ya tiene acaparada la atención de todos. Y esto otro que nos dicen, Enrique Peña Nieto lo ha hecho muy bien.
10,000 millones de dólares ha pedido para cerrar su sexenio y la deuda está altísima. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Por qué nadie dice nada? Está agazapado, escondido y solamente sabemos de él para darnos cuenta que está pidiendo 10,000 millones de dólares como deuda. Y bueno, esto tiene mucha razón, ¿cierto? Ciertamente que todo el análisis de qué pasó postelectoral, qué pasó con el electorado, cómo estamos como país, cómo va a recibir Andrés Manuel, todos los puntos de austeridad, y es que todos los días prácticamente se está generando información por parte de Andrés Manuel López Obrador, información que por supuesto es relevante. Hoy en la mañana hablábamos de cómo Javier Sicilia, que estuvo considerado inclusive para ocupar la Comisión Nacional de Derechos Humanos por parte del equipo López Obradorista, reclamaba que no hiciera un show mediático de la reconciliación que pudiera haber en la pacificación del país, lo de los puntos de austeridad que son importantísimos. Y entonces, bueno, es prácticamente tenemos dos escenarios abiertos que son igualmente importantes, el que llega y el que se va. Y el que se va, ciertamente hay que hacer mucho análisis de cómo va a dejar el país. Y ciertamente si, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador estuviera dispuesto, aunque en algún momento de la campaña dijo que no, a pedirle cuentas, a fincarle responsabilidades a Enrique Peña Nieto, que esto es algo que se quedó ahí como en el aire, ¿no? Sí. Si realmente la famosa amnistía incluía esta posibilidad de dejar ir a quienes en algún momento hubieran incurrido en un agravio para el país de carácter económico, de carácter moral, de todos estos caracteres, si los va a dejar ir libres. Sí, sobre todo porque obviamente más allá de cómo se han encarecido muchos productos básicos, también a nivel más macroeconómico, recordar que la deuda del sector público federal aumentó de 2012 de 33 a 46% del Producto Interno Bruto, que no va a ser fácil de revertir. Entonces, si fracasa la política económica de Andrés Manuel López Obrador y trata de argumentarlo con el desastre financiero que recibió, pues entonces el cuestionamiento tendría que ser ese. Entonces, ¿por qué no pediste cuentas en su momento si es que no lo hace? Entonces, tendría que enfrentarse también a esos argumentos de lo que en su momento omitió. Ajá. Si es que pretende justificarse con que recibió una situación insostenible, ¿no? Más comentarios en WhatsApp, 87 17 36 17 99. ¿Cómo les gusta prejuiciar? ¿Qué va a ser así? ¿Qué va a ser asá? Ya dejen trabajar a AMLO y pongan su atención en el ratero de Peña Nieto. En eso sí sean prejuiciosos y señaladores. ¿O ya se les olvidó la Casa Blanca, los 43? ¿O eso no vende? Dice Enrique Ríos. Pues a nosotros no, ojalá que tampoco a Andrés Manuel López Obrador se le olvide. Sí, no, y por supuesto que no se nos olvida. Tan es así que el lunes tuvimos una entrevista sobre el tema de la sentencia sobre el caso Ayotzinapa, que echaba por tierra la famosa verdad histórica en esta sentencia, donde uno de los puntos era que no se investigó la presunta participación, responsabilidad ni de la Sedena ni del aparato del gobierno federal. También estos casos de tortura a quienes presuntamente participaron en la incineración de los cuerpos. Obviamente el tema de la Casa Blanca, una de las grandísimas manchas en la administración de Peña Nieto, un sexenio que ya es el más violento en la historia del país, con niveles más altos de homicidios dolosos que en el sexenio de Felipe Calderón, cuando había esta guerra abierta en contra de la criminalidad organizada, delitos que han roto récords como el huachicoleo. Han aumentado también los casos de desaparición, delitos del orden común. Por supuesto que no se nos olvida, y tan no se nos olvida que por eso es el contraste. ¿Qué país va a recibir López Obrador? Obviamente queremos que trabaje bien, queremos que le vaya bien, porque ya es un cliché decirlo, pero si le va bien al presidente, le va bien al país. Puede ser a lo mejor una frase optimista, pero por supuesto que hay que entender la realidad. El propio Alejandro Solalinde, sacerdote, un personaje muy, muy cercano a López Obrador, decía, la realidad no se cambia de un momento a otro. Hay que tener en cuenta qué tipo de desastre nacional va a recibir el próximo gobierno. Y en ese sentido, ahora que mencionas a Alejandro Solalinde, Alejandro Cárdenas, en relación a que esperamos que los errores que se están cometiendo en materia de comunicación no ocurran una vez que se sea gobierno. Esto del Papa Francisco, esto de la reunión que iban a sostener con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que ya desmintieron que no es así. Son dos pequeñas muestras de que
pues hay que estar muy atentos a no decir y no afirmar en medios, tal vez por eso la verticalidad y que sea una sola fuente para no cometer este tipo de errores, porque si no, dicen una cosa y luego viene el desmentido y entonces eso de alguna manera mella la credibilidad. Están en transición y todavía no tienen, digamos, una estructura comunicacional establecida a unos días de la elección. Y este tipo de cosas van a seguirles pasando, y más incluso tomando en cuenta que el cambio y lo que viene es larguísimo, ¿no? O sea, ese es ahí otro de los grandes temas, así como se esperaría. O sea, estamos hablando de meses que van a generar pues incertidumbre, porque, y lo que decía uno de los radioescuchas, ¿no? O sea, a ver, no solo hablen de el candidato hoy todavía electo López Obrador, sino también hablen de Peña Nieto. Es decir, está pasando que ayer el aeropuerto, ¿no? la reunión, todos los días hay noticias nuevas y evidentemente pues nos estamos olvidando de lo que está pasando y es una situación que sucede. Ojalá se hagan mejoras en este tipo de situaciones de transición para que sea rápido y que sea en 1 o 2 meses y que evitemos esto, así como ojalá se hagan mejoras en número de diputados, algunos detalles importantes de la democracia mexicana que son en verdad del siglo pasado. Claro. Y bueno, y el señor Vázquez dice, están criticando mucho al nuevo gobierno que va a entrar, pero no están criticando al que va a salir y cómo están dejando al país con los 10,000 millones de dólares que pidió como deuda. Bueno, justo lo mencionamos, ¿no? Sí. Municipalmente no critican, no señalan cómo debe ser tanto en Torreón, Gómez Palacio y Lerdo. Sí que lo hacemos. Hay que criticar en su momento y su lugar. Bueno, hay una diferencia entre lo que es la crítica y lo que es la reflexión sobre los mismos temas que ellos están poniendo sobre la mesa. No nos anticipamos, no tenemos bolas de cristal para saber cómo va a ser el futuro, pero sí dejan asentados algunos espacios y algunas decisiones que dan pie a especulación y a conclusiones, ¿no? Sí. Por supuesto que hay que esperar y hay que ver cómo se actúa, porque la política no se hace desde el papel ni desde las declaraciones, se hace con los hechos. Sí, el Vaticano, sí, como ya lo mencionaron, desmintiendo esto de la participación del Papa, el EZLN también la reunión. Recordar que el INE también consideró inviable la propuesta de la consulta popular sobre el tema del aeropuerto. Sí. Entonces, bueno, un montón de por factores. Ahí, cosas. Nada más, es una duda que tengo, nos dicen en WhatsApp. ¿Rubén Moreira puede entrar a Estados Unidos? Siendo ahora el secretario de un partido tan importante como el PRI, ¿lo dejarán entrar? Porque tengo entendido que no podía entrar. Bueno, investigamos. 8:48. Vamos a la pausa, regresamos.